En este video, señores, quiero revelarles cómo el matrimonio empeoró y mucho mi adicción a la pornografía y consecuentemente a la masturbación y cómo la neurociencia explica este fenómeno. Este video va a ser muy útil para aquellos que están solteros y creen que el matrimonio va a resolver su lucha de la pornografía y masturbación. En la gran mayoría de los casos no resuelve, sino que lo empeora. Voy a explicar por qué. También vamos a presentar algunas soluciones, sino que también va a ser muy útil a aquellos que se han casado creyendo, con la ilusión que yo tuve, de que el matrimonio y una vida sexual activa de alguna manera resolvería su problema, pero en realidad no resolvió. ¿Y por qué cuento esas historias? No me gusta, esta es la verdad, no me gusta abrir mi vida de esta manera, mi intimidad, y no solo mía, o sea, en este caso es más grave todavía porque estoy abriendo la intimidad de mi núcleo familiar. ¿Y por qué entonces hacerlo? Porque yo sé que de alguna manera este tipo de contenido puede ser muy útil para aquellos que están sufriendo, para aquellos que de alguna manera están perdiendo sus esperanzas y necesitan tomarla de vuelta. Y yo quiero que ustedes no cometan los mismos errores que yo he cometido en mi jornada. En este canal yo comparto bastante, si eres nuevo aquí, yo comparto bastante sobre este tipo de contenido, sobre cómo dejar la pornografía, pero si tú tienes esta lucha y quieres un paso a paso, algo más detallado, con toda una comunidad de apoyo, basado en algo que ha sido aplicado por centenas de personas y ha dado resultado, considera conocer y suscribirte al programa El Rescate. Voy a dejar el enlace en la descripción del video y del comentario fijado, ¿vale? Bueno, la cosa es que yo tuve mi primer contacto con la pornografía más o menos a los 7 años de edad. Un compañero de escuela me llevó a la casa de un primo, me mostró unas revistas, no me gustó en aquel momento, pero bueno, quedé con el bichito. Y yo creo que más o menos ahí por los 11 o 12 años, tal vez 13, yo soy pésimo con fechas, yo tuve computadora con internet en casa, en mi cuarto. Me acuerdo como hoy llegué de la escuela y estaba la computadora allí y yo quedé súper contento. No sabía que aquello era el instrumento que me dejaría adicto en un par de semanas, tal vez. Bueno, más o menos eso. Y fue más o menos a los 15 años que conocí Jesús, empecé a estudiar la Biblia, me fui dando cuenta de que esto no solo era perjudicial para mi salud, sino que también para mi salud emocional y espiritual. O sea, me alejaba de alguna manera de Dios. Y fue en aquel momento en donde yo estaba adicto a la pornografía, al cigarro y al alcohol a los 15 años de edad. Fue en aquel momento que yo dije, mira, mi vida tiene que cambiar. Logré dejar el cigarro, logré dejar el alcohol con mucha dificultad, pero la pornografía no se fue. Y yo empecé a buscar soluciones fuera de mí. Yo empecé a buscar soluciones como, bueno, ir más a la iglesia. Y yo estaba constantemente en la iglesia, participaba, hacía de todo. Y bueno, es la oración lo que va a resolver. Y me puse a orar, pero como loco. O sea, yo me acuerdo mi madre entrando al cuarto y varias veces entraba sin avisar y yo estaba de rodillas orando. Era una cosa constante. Esto no resolvió. Y de pronto creí que la Biblia, leer más la Biblia, iba a resolver el problema. Y no solo leí más la Biblia, o sea, leí un montón. Mi Biblia con 3 meses de uso parecía que tenía 30 años de uso, ¿no? eh, no solo leer la Biblia, sino que busqué a participar de algunas misiones a los 17 años de edad. Yo estaba muy involucrado, pero nada de aquello resolvió mi problema y tal vez sea tu lucha también. Y es frustrante, yo entiendo todo eso, porque uno empieza a creer y pensar, oye, es que Dios no me está viendo, es que todo esto es mentira, ¿será todo esto mentira? Bueno, hay un video aquí en el canal en donde yo explico por qué Dios no me quiso sanar de la adicción a la pornografía. Voy a dejar al final de este video para que tú le eches un vistazo. Pero la cosa es que yo estaba constantemente buscando resolver este problema en alguna acción o que la resolución de ese problema viniera desde afuera, ¿no? Hasta que a los 18 dije, tengo que estudiar teología, tengo que entrar a un seminario teológico. Y más que ganas de ser pastor, yo tenía ganas de dejar esta porquería de adicción. Y fui, o sea, salí del noreste de Brasil a Chile a estudiar teología y aquello no resolvió mi problema, pero me ayudó a por lo menos dejar la pornografía porque yo tenía acceso al Wi-Fi solamente de la universidad y como era una universidad cristiana, no podía acceder a contenidos pornográficos allí. Pero la cosa es que no resolvió. Ahí está el punto. Hasta que conocí a la que hoy es mi esposa, le conté, le dije, mira, sabes, yo tengo esta lucha, tú tienes todo el derecho de no casarte conmigo, pero ella dijo, vamos juntos y vamos a vencer a esta porquería juntos.
Y ambos creíamos que una vez casados y una vez con una vida sexual activa, el problema de la pornografía desaparecería, porque este es el error de la gran mayoría de las personas. Es decir, la adicción a la pornografía es en realidad el resultado de la falta de sexo. Es decir, una vez que tú tengas relaciones sexuales constantes, vas a resolver este problema. Y bueno, es muy loco eso porque yo atiendo varias personas, pero muchísimas personas que no solo han tenido una vida sexual muy activa, sino que tienen una vida sexual muy activa y de pronto no resuelve para nada el problema. Tantas personas que de pronto se casan y el matrimonio no solo no resuelve, sino que lo empeora. Y fue lo que pasó conmigo. Nos casamos con mi esposa y allí, en las primeras semanas, luna de miel y es todo nuevo, nos casamos ambos vírgenes, gracias a Dios. Y creíamos realmente que aquello iba a resolver el problema y durante algunas semanas dio la sensación de que el problema estaba resuelto. Porque, bueno, era todo nuevo, luna de miel. Entonces, realmente yo no sentía necesidad, ni siquiera pasaba por mi mente el buscar pornografía o el acto de la masturbación. Yo decía, "Pero es que no tiene sentido". Simplemente desapareció de mi mente. Y yo hice lo que la gran mayoría de los hombres hacen cuando están en un buen periodo, sin caídas. Yo bajé la guardia. Bajé la guardia y dije, bueno, he resuelto el problema, nunca más voy a caer, y etcétera. Y simplemente se me olvidó todo eso. Hasta que pasaron algunos, tal vez meses, semanas, no me acuerdo muy bien, pero no más de 3 meses de matrimonio. Y empezó a surgir, ¿no? Algunas ideas de contenido pornográfico, etcétera. Y yo me acuerdo, y el ser humano él se autoengaña constantemente, se sabotea muy fácilmente, y tu mente va siempre tratando de mentirte para hacerte volver a la misma práctica de antes. Y fue lo que pasó conmigo. Porque yo pensaba, ¿no? Cómo éramos jóvenes, nos habíamos casado allí y bueno, no teníamos experiencias sexuales y etcétera. Yo pensaba, bueno, esto de la pornografía de alguna manera me va a enseñar algunas cosas relacionadas a la sexualidad que ningún pastor me ha enseñado o que ningún libro me ha enseñado. Y esos pensamientos surgían y al inicio yo me acuerdo muy bien, muy claramente. Yo decir, no, o sea, estás loco, jamás voy a hacer esto. No tiene sentido, yo estoy muy bien, etcétera. Pero esos pensamientos empezaron a aumentar y aumentar y aumentar y aumentar. Por ejemplo, pensamientos de darle like a un video como este, ¿no? La gente siempre dice, nunca sé cuándo le vas a pedir like. Bueno, dale like a este video para que YouTube entregue a más personas, ¿vale? Pero la cosa es, yo decía, ¿cómo puede ser estos tipos de pensamientos? Hasta que en un momento yo me acuerdo que accedí, busqué algún contenido pornográfico, dije, no, 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 esto no, ya no, y etcétera. Pero otro día, de nuevo, miré un poquito y después miré un poquito y después miré un poquito. Y dentro de un par de días, literalmente, yo me vi cayendo en una constancia y con un tipo de contenidos que incluso en el periodo en que yo estaba soltero jamás había accedido a todo aquello. Claro, no voy a dar detalles aquí, pero porque hay todo tipo de porquerías en internet y yo tampoco quiero dar la idea, ¿no? Porque hay personas que son tomadas por sus ganas de conocer cosas nuevas y de pronto tú quieres ayudar y terminas empeorando la situación de la persona. Pero eso fue lo que pasó conmigo, y no solo pornografía, masturbación y etcétera. Pero todo eso sucedió en un periodo en donde yo me percibí extremadamente frustrado en el ámbito sexual. ¿Por qué? Y ahí está el punto, y aquí es en donde la neurociencia explica por qué de pronto personas se casan y pasan a tener una vida sexual activa y en lugar de esa vida sexual activa mejorar y resolver su problema de la pornografía, en realidad lo empeora. Porque entendamos cómo funciona una adicción. De manera muy resumida, muy rápida, yo explico todo eso de manera, pero muy detallada dentro del programa del rescate. Una vez más, enlace en la descripción del video y del comentario fijado. De esa manera tú también ayudas este proyecto a seguir adelante, ¿vale? A ayudar más personas a dejar la pornografía, porque es así como este canal se mantiene. Entonces, ¿qué es lo que dice la neurociencia? ¿Cómo funciona una adicción? La adicción en realidad es un sistema en donde tú pasas a huir constantemente de algunas emociones que no sabes lidiar. Entonces de pronto estás triste y el deseo por la pornografía aparece
como una salida para esa tristeza. O de pronto estás angustiado, tienes rabia y el deseo viene como una salida para todo eso. Te voy a dar el ejemplo del cigarro, por ejemplo. Una persona realmente adicta al cigarro, tú vas a percibir que esa persona tiende a aumentar su consumo del cigarro en la medida en que esa persona está más estresada, más ansiosa, más angustiada, más triste y etcétera. Entonces, es como el gatillo no es necesariamente ver un cigarro, sentir el olor del cigarro. El gatillo es una emoción. ¿Sí? Es emocional, es 100% emocional. Entonces, cuanto más angustiado, más estresado, más esa persona tiende a fumar. Entonces, con otras adicciones funciona exactamente igual. Incluso hay varios autores, y yo estoy de acuerdo con todo eso, que en realidad solo existe una adicción que se manifiesta de maneras diferentes. Es decir, tienes el sistema adictivo que se puede manifestar recurriendo al cigarro, recurriendo a la comida chatarra, recurriendo al chocolate, recurriendo a las redes sociales, a las drogas e incluso a la pornografía. Tanto es así que personas que no resuelven el problema en la raíz, es decir, personas que están adictas a la pornografía y de pronto dicen, no, solo basta con estar 90 días, 120 días sin caer, que resuelve el problema, pero no ataca la raíz emocional de la misma, esa persona de pronto se ve recurriendo a otras acciones que antes no estaban ahí, pero de manera adictiva, de manera viciosa. Es decir, oye, he dejado de recurrir a la pornografía, pero me doy cuenta que como más, o que de pronto veo más redes sociales, o juego más, o en fin, ¿no? ¿Por qué? Porque no resolvió en el núcleo, no resolvió en la raíz del problema. Entonces, todo gatillo es en realidad emocional. Tú estás tratando de huir de alguna emoción que no sabes lidiar. Y son siempre emociones negativas. Ansiedad, tristeza, rabia, miedo, dolor y etcétera, ¿no? Bueno, yo explico más a fondo eso, como dije, dentro del programa El Rescate, pero hay muchos videos aquí que también ayudan en este sentido. Ahora, ¿por qué entonces al casarse muchas personas, no tenemos datos sobre eso, pero son muchos, no son pocos? Créeme, yo atiendo innumerables personas que se han casado creyendo que iba a resolver su problema y no resolvió. ¿Por qué entonces no resuelve, sino que lo empeora? Y fue lo que pasó conmigo. Yo me di cuenta y me vi extremadamente frustrado relacionado a mi vida sexual. ¿Por qué? Porque yo tuve una educación sexual por medio de la pornografía, porque de pronto tus papás no te enseñaron, pero la pornografía te enseñó de la peor manera posible. Yo tuve una educación sexual en donde se veía el sexo como siendo una cosa, no era un simple placer, era como salir del planeta, ¿no? Ir a la luna y volver, era más o menos así, ¿no? Y la pornografía enseña un tipo de sexualidad que en la vida real no sucede o muy raramente sucede. Entonces, tú te casas con una persona real, una persona que no es una actriz de esa industria. Es una persona con corazón, con sentimientos y etcétera. Es una persona que su cuerpo no corresponde al cuerpo que tú estás viendo en la pantalla. Es una persona que sus emociones no corresponden a las emociones que ves plasmadas en la pantalla. Es una persona que no está dispuesta o incluso no logra hacer con la frecuencia, la intensidad y las posiciones y etcétera que tú ves en las pantallas. Y por lo tanto, toda esa educación sexual te lleva al matrimonio y te frustra. Porque cuando te casas, tú estás delante de una persona. Claro, estoy hablando desde un punto de vista cristiano. Yo soy cristiano, este canal es cristiano y hace sentido trabajar desde este punto de vista, ¿no? Es decir, tú esperas hasta el matrimonio y te casas y entonces tienes una vida sexual activa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que te casas y no vas a tener sexo siempre que quieras. Cuando tengas sexo, no va a ser con la intensidad que crees que es posible. No vas a tener las posiciones y etcétera que ves en la pantalla. Y la persona que está delante tuyo tiene sentimientos. Hay días que se puede y hay días que no se puede. Y más de lo que crees, hay muchas mujeres que terminan casándose y tenían alguna condición física que dificulta la relación sexual. ¿Sí? Por ejemplo, el vaginismo, ¿no? Que es un dolor tremendo y una rigidez vaginal en la mujer que le impide, en muchos casos, de tener relaciones. Además, es una persona, si es una persona que no ha tenido
una vida sexual activa y etcétera. Todo es muy nuevo para ella y etcétera. O sea, es un lugar que para el que entró con las ganas de hacer lo que vio en las pantallas, es un lugar frustrante. Y fue lo que pasó conmigo. Y ahora la neurociencia explica por qué entonces el matrimonio o la vida sexual activa puede empeorar toda esta situación. Porque si la adicción es una manera de huir de alguna emoción o de alguna situación que no sabes lidiar, y son emociones negativas, la frustración, la frustración es uno de los mayores y peores gatillos de cualquier tipo de adicción. Te vas a dar cuenta si tú tienes una tendencia adictiva, cuanto más frustrado estás, más juegas, más comes, más fumas, más recurres a cualquier tipo de práctica adictiva como lo es la pornografía y la masturbación. Y fue lo que pasó conmigo. Entonces, esto me gustaría que tú como soltero entendieras que, mira, no te estoy diciendo que no te puedas relacionar con nadie a menos que dejes la pornografía. Yo no soy de este pensamiento. Pero yo te digo, no creas que el matrimonio va a resolver, porque aparte de la frustración de tener una vida sexual que no es como esperabas, es fantástico, es lindo, es maravilloso, pero no es lo que la pornografía, Hollywood y las novelas y no sé, 50 tonos de gris, no sé cómo es en español, no, o de gray, no sé, no es como todo eso te ha dicho que es. Todo eso es mentira, no es verdad. O sea, es fantástico, es lindo, pero toda esa industria te está diciendo que es mejor de lo que realmente es. ¿Para qué? Para frustrarte y tornarte, dejarte cada vez más adicto a todo eso. Entonces, despertar para todo eso y entender, oye, yo necesito corregir mi visión sobre la sexualidad antes del matrimonio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando llegue el matrimonio voy a entender que aquello es maravilloso, que no necesito más que aquello. Pero para ti que eres casado, bueno, digo lo mismo. Ese es el momento, este es el momento de buscar corregir esa visión equivocada de la sexualidad en ti. Para mí, estar casado ha sido el momento más difícil de mi adicción. Porque cuando estaba soltero, yo tenía la frustración de no tener con quién tener relaciones sexuales. Pero cuando estaba casado, mi frustración era más grande porque yo, en mi visión, tenía con quién tener relaciones sexuales, pero no solo no era en todo momento en que yo quisiera, sino que también no era en la intensidad y en la forma que yo quisiera. Era una persona que estaba delante mío. Bueno, ¿cómo resolver todo eso? Resolviendo en la raíz del problema. Tienes que aprender a lidiar con tus emociones, tienes que corregir la manera como ves la sexualidad. Como yo te mencioné, hay un video aquí en el canal en donde yo explico muy bien por qué Dios no me quiso sanar de la adicción a la pornografía y por qué sería injusto incluso si Él simplemente me quitara el deseo por la pornografía. Voy a dejar el video aquí, pero antes, una vez más, tú quieres tener un paso a paso de todo eso, enlace en la descripción del video y del comentario fijado, programa El Rescate. Tendrás un paso a paso, tendrás clases muy prácticas para que pongas en práctica durante la semana y no solo eso, tendrás toda una comunidad de apoyo que, oye, te va a ayudar un montón. Es la comunidad que yo no tuve y me gustaría que otras personas tuvieran. Enlace en la descripción del video y del comentario fijado. Y el video que mencioné es este. Yo te espero allí. Dios te bendiga y hasta pronto.